Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy hablamos de cultura y de arte. Hoy vamos a hablar con quien teníamos por más escritor que pintor. Y en este caso vamos a hablar hoy en la segunda vertiente porque ha inaugurado en la Casa de la Cultura de Arrecife, en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, pues bueno, una exposición pictórica que lleva por nombre Antropología de un asesinato. Parece esto como, no sé, una historia novelesca o por lo menos como una película. Ya decimos, es pintura y estamos hablando de su autor, de Pepe Betancor, un hombre conocido también porque suele ser el que organiza también un poco lo que es el tendido cultural de Lanzarote, sobre todo porque es quien coordina los programas del almacén, ¿no? Vamos a hablar de ambas cosas, vamos a hablar tanto de su obra como también, en este caso, del papel que juega el almacén dentro de la cultura de Lanzarote con Pepe Betancor. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenos días, Andrés. Bien, ¿qué tal esa inauguración? ¿Estuvo bien? Bien, sí. Sí, ¿no? Estaba como muy temeroso porque, claro, es lo que tú dices, se me conoce más en mi faceta como gestor cultural y como escritor, y nunca había desarrollado una exposición individual específica con obra mía y demás, y fue una experiencia bastante agradable, pero también como muy tensa. Sí, y sí. muy... Pero bueno, bien. Sí, bien, la creación bien. tiene eso, ¿no? A veces saber por dónde van los tiros. Tenemos imágenes de ella y luego hablaremos de un poco, y nos vas explicando según van saliendo las obras, un poco más o menos la línea o ¿no? el hilo conductor. Lo que sí decía, el año de las cucas bolonas era como un título que fue conocido en su momento, Ediciones Remotas creo que lo editaba, y no conocíamos esta vertiente tuya como pintor. No sé si está relacionado. No, en principio son dos facetas completamente distintas. Ajá. De hecho, mucha gente me ha preguntado que por qué no, siendo escritor, que por qué no hice una novela o una narración corta que tuviera que ver con un asesinato y demás. Y es que sinceramente no me apetecía contar nada, más que nada porque lo que creía o lo que quería era crear más un ambiente, una atmósfera específica que sí que está relacionada con un asesinato, más que contar una historia de un crimen, de una investigación, con un nudo, desenlace y final. No, quería crear más bien un ambiente estético, un ambiente pictórico que hablara de esa sensación extraña que a veces, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando estás en determinados sitios. Imagínate, yo que sé, un bosque, imagínate un sitio abandonado, y de repente tienes una sensación extraña que te inquieta, que no sabes por qué, y que relacionas de manera un tanto absurda a veces, como que allí puede haber ocurrido un crimen, ¿no? Sí, ¿no? Aunque seguramente no ha ocurrido Sí, nada, no, pero tú... pues sobre todo la por sugestión, ¿no? Claro, por el contexto mismo, la oscuridad, el bosque, Claro. árboles y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo ya imágenes, ya Josefina, la realizadora, nos lo está poniendo, y también no sé si podemos ir hablando, porque la pregunta era un poco ya, no sé si ya has estado diciendo, si hay un hilo conductor, si hay que verla de alguna manera en especial, lo que estamos viendo, coméntanos. Sí, esa es la parte, la sala de entrada donde se ve que son escenarios de esos lugares que a mí me inquietan por alguna razón extraña o por alguna razón que me sugestiona, como tú dices, Andrés, como que seguramente allí tuvo que haber ocurrido algo, ¿no? Entonces, en la primera sala de la Casa de la Cultura lo que planteo son piezas pictóricas muy figurativas, donde hay sitios, lugares, escenarios que parecen hablarnos, que parecen decirnos como que esconden un misterio o algún suceso extraño que tiene que ver con un crimen. ¿Sale eso de tu imaginación o están inspirados en sitios que has podido...? No, son sitios reales, sobre todo fuera de la isla. Ya veo, del norte de Tenerife, del norte de Portugal, Galicia, Asturias, sitios con mucho bosque, con mucho verde, y que generalmente pues me inspiran la sensación de que guardan algún misterio relacionado con un asesinato. Y aquí combinas, ¿no? Porque Sí, ¿qué significa? esa parte es la que yo llamo la de los objetos inquietantes, que son las pruebas incriminatorias. Es decir, estamos hablando de algo que tiene que ver con un crimen, pero que no sabemos exactamente el qué. Esto es una especie como de taller que yo hago de cómo queda mi mesa cuando me pongo a hacer collage, todo desordenado, todo tirado. Y esto en concreto son fotografías que me encontré en Portugal, en una librería, y que automáticamente pensé que la persona que sale en esas fotografías, que siempre es una misma, es la asesinada, es la persona asesinada. Que tú la compraste y esa de Lisboa... Vete tú sabes quién es, ¿no? La pobre mujer.
Y estas son las asesinas, las supuestas sospechosas de una de ellas ha matado a la chica de Lisboa. A la chica de Lisboa, a la pobre de Lisboa. Y nada, son recreaciones, pues estos son collages, que son recreaciones pues del mundo de los años 50, 60 y tal, y todas tienen esa mirada con ese horizonte de árboles, porque el árbol funciona como una especie como de metáfora, ¿no? Es decir, los árboles parecen que esconden algo que tienen que ver con un crimen. Y esas son las pruebas incriminatorias donde aparece pues, una pistola, la pólvora, el veneno incluso, la última taza que estuvo bebiendo la asesinada y demás. Sí, parece como de novela negra, ¿no? Sí, es todos los componentes de la novela, pero es curioso porque no me gusta nada. ¿Ah, no? No, yo no me gusta nada, ni el género del cine de suspense, ¿no? ni la novela negra, ni nada de eso, pero llevaba como cierto tiempo pensando precisamente en eso, es decir, en la sugestión, en esa inquietud que cuando me encuentro en un bosque o en un sitio así solitario y demás, siempre tiendo a pensar que es el escenario de un crimen, ¿no? Sí. Es curioso. No. La verdad que sí, yo recuerdo una vez en un viaje que hicimos una acampada en Tamadaba, precisamente, ahora con lo de los incendios, y me acuerdo que por la noche íbamos caminando varios amigos y nos iban siguiendo otros de nuestros amigos, pero uno no lo sabía. Y la verdad que tú te vas sugestionando porque era unos perros, y de repente estabas como entre árboles y tal, y la verdad que un poco por donde entiendo yo que va, y de repente nos dieron un susto, ¿no? Y la verdad que me asusté porque te vas metiendo y no sé si esa es la atmósfera que dices tú que quieres meterte, ¿no? Sí, y que tiene que ver también con todo el imaginario audiovisual de películas de suspense, películas de miedo, pues imagínate las películas de Hitchcock, de Stephen Te van Frears, planteando, poquito a poco te van metiendo que siempre aparecen bosques y demás, y sitios oscuros y muy siniestros, pero también tiene que ver con el mundo de los cuentos tradicionales infantiles, donde los bosques siempre son los escenarios donde ocurren las cosas más funestas. Caperucita es comida por el lobo, Pulgarcito se pierde con sus hermanos, Blancanieves, la manda. Hay cosas ahí medias. Y los bosques son siempre unos lugares que siempre me han atraído precisamente por ese poder de sugestionar y de convertirse en un supuesto escenario de un crimen. La exposición va precisamente de todo eso. Te preguntaba por eso, ¿hay que verla de una determinada manera? ¿Hay que verla en un orden? Hombre, lo bueno sería empezar por esos escenarios, donde están toda la parte de la pintura más figurativa, esos paisajes, y luego ya adentrarte en la zona donde están la fotografía, los objetos inquietantes y los collages. Claro. ¿Qué estás diciendo? Objetos inquietantes. Los muñecos, las muñecas también, ¿no? Las muñecas dan miedo. Esas muñecas Habrá cosa que dé más miedo que una muñeca de esas antiguas, con esos ojos y demás. ¿Verdad? Pues está puesta ahí de manera intencionada precisamente para sugestionar, para dar miedo. Claro. Y ahí, por ejemplo, la iluminación, no sé si juega, yo la quería más oscura. Bajarla al final, sí, bajarla muchísimo más. El problema es que si la bajábamos perdíamos la capacidad de verlo bien, ¿no? Pero con menos luz hubiese quedado todavía muchísimo más bonita. Sí, ponerlo más en situación. Sí, más oscura, claro. Porque además, toda la narratología que hay en torno a la exposición precisamente habla de eso, de oscuridad, de negros y demás. Claro. Además de la exposición, no sé si tienes programados más actividades, no sé si... Sí, en principio hemos programado actividades vinculadas a la exposición, como son visitas guiadas. Ya hemos hecho una la semana pasada, la próxima será el 30 de octubre a las 7 de la tarde, en la que intento explicar un poco cómo ha sido el proceso de creación de la propia exposición y todas las cosas que tengo en la cabeza que tienen que ver también con esa exposición. Mi imaginario cinematográfico, todo lo relacionado también con los colores, cómo compongo los cuadros, ese tipo de cosas que generalmente no se cuentan en una exposición, pero que forma parte de la misma. Y luego el día 2 de noviembre mantendremos una conversación con Sebensui Rodríguez y Estefanía Camejo, que es historiadora del arte, en torno a cómo construyo yo estos paisajes. Porque ¿hasta cuándo estaba? Hasta el 2 de noviembre. De noviembre, hasta ahí, o sea, la gente tiene hasta... En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. No sé si de ahí la llevarás a algún sitio o tiene algún recorrido, o después de... Sí, el proyecto ha sido seleccionado por el Gobierno de Canarias para formar parte del programa de exposiciones de la Casa de los Coroneles en Fuerteventura, en La Oliva.
y aunque no tengo fecha exacta, pero va a ser en el 2020-2021, la exposición de aquí pues saltará para Fuerteventura. La verdad que sí, bueno, pues también lo sabe la gente de Fuerteventura. Y en este caso, tu vinculación con el arte, ¿cómo te surge ya de una manera más personal? ¿Cómo llegas tú, en este caso, a ser coordinador del almacén? Y también no sé si te impregna, te sirve el hecho de ver tantas exposiciones Claro, de gente. hombre, todo está vinculado. Sí. Yo siempre quise estudiar Bellas Artes o estudiar una carrera relacionada con la historia del arte y demás, pero desafortunadamente se me quitaron las ganas en el instituto. Hubo profesores que no me motivaron lo suficiente y al final pues acabé haciendo una carrera de humanidades también, como es filología, y que me metió también dentro del mundo de la creación, pero en este caso desde el punto de vista literario. Bueno, cuando termino la carrera tengo la oportunidad de trabajar en la Universidad de La Laguna como profesor durante un tiempo concreto, sustituyendo a un catedrático, y durante 2 o 3 cursos doy clases de crítica literaria. Cuando se incorpora este profesor, que era político, pues yo regreso a Lanzarote y tengo la suerte de tener la posibilidad en un proceso de selección para cubrir una plaza en el servicio de publicaciones del Cabildo, que estaba en el almacén. Pues entro a hacer un contrato de un par de meses y demás, y luego tuve la posibilidad pues de reengancharme y entrar en el Cabildo, y al final, por muchas vicisitudes, pues he acabado en cultura y en este caso pues trabajando en el ámbito de las artes plásticas vinculadas al almacén, sobre todo. Porque tú eres, para que la gente lo sepa, quien coordina, ¿no? Un poco quién va a exponer. Una parte del equipo, Sí. Hay un equipo que es el de programación, y yo estoy metido dentro, y las propuestas mías son, por así decirlo, las que yo canalizo todo el ámbito de las artes plásticas y visuales. Que te viene, ¿no? ¿Cuántas exposiciones se hacen en el almacén al año? Al año como unas 6, 7, una Sí, cosa sí. así. Es un espacio pequeño, Pequeño, sí. y generalmente pues damos de margen entre 2 o 3 meses Claro. para las exposiciones. Me imagino que habrá casi codazos para... Muchísimo, ya la programación del 2020 ya la tenemos cerrada, la del 2021 finiquitada también, y el problema es que intentamos, evidentemente, dar visibilidad a los artistas y a los creadores de Lanzarote, tanto a los emergentes como a los de medio carrera, como a los consagrados, pero también sin mirar hacia afuera, es decir, teniendo también la necesidad de programar con artistas que nos vengan de fuera de la isla, porque es necesaria también esa mirada y esa vinculación. Entonces, generalmente, al ser un espacio tan pequeño, tenemos problemas evidentemente de programación. Ajá. Se tiene que repartir equitativamente la disciplina, por ejemplo, tiene que ser, si quieres, fotografía, pintura, hay una especie No, de... para eso no. En principio nosotros lo que valoramos es el proyecto en sí. Generalmente los artistas presentan un dossier donde exponen, por así decirlo, en lo que están trabajando. Tienen que ser trabajos evidentemente de nueva creación, o que sea de los últimos años, y sobre todo que tengan un tratamiento ¿sabes?, con una idea bien trabajada de qué es lo que quieres hacer en el almacén. Es decir, qué idea vas a trabajar, qué te gustaría exponer, y sobre todo bien presupuestado y bien presentado. Esa es nuestra filosofía, porque entendemos que tenemos que luchar porque la profesionalización en el sector del arte sea efectiva y evidente. Claro, porque de hecho también el almacén nació, y luego si quieres hablaremos un poco más del nacimiento, ¿no?, y de César, ofreciendo en una Lanzarote precaria casi una oferta cultural espectacular, ¿no?, que César hacía llegar aquí unas vanguardias tremendas, ¿no? Inédito, y además de una manera inédita. Es decir, cuando César, dentro de su ideario, ¿no?, es decir, estaba trabajando ya para el Cabildo con toda la red de espacios, de intervenciones en el espacio público, pero su preocupación, o por lo menos eso es lo que se ve en sus cartas con Manolo Millares, era la necesidad de hacer un museo, y al lado, que luego será el MIAC, ¿no?, el del castillo, pero a la vez
transpiran esas cartas la necesidad de crear un espacio como el almacén, un espacio que sirviera para que la ciudadanía recesionara el arte contemporáneo, que sirviera, por así decirlo, para traer toda la vanguardia que en aquella España de tardofranquista, es decir, Franco estaba todavía vivo, ¿no? Y en un sitio tan periférico como Lanzarote, es decir, no éramos ni Gran Canaria ni Tenerife, es decir, éramos Lanzarote, donde no había una tradición en artes plásticas, o sea, no había ningún otro centro expositivo, y a la vez, en un momento todavía de censura con la dictadura, y sobre todo sin ningún tipo de antecedentes previos, es decir, la ciudadanía de Lanzarote, salvo las personas que podían salir fuera, que viajaban y demás, no tenían acceso al arte contemporáneo. Y entonces de repente, como un mazazo, abre en el año 74, en lo que había sido la antigua sede de la Escuela de Artes y Oficios, lo que hoy es el almacén, un espacio tan innovador, tan experimental, que él lo llamó con el desconcertante nombre de Centro Polidimensional del Almacén, y que sirvió como un laboratorio excepcional donde se combinaba el arte, la cultura y el comercio, porque había tiendas, había bar, había una librería, una floristería, y entonces era como un espacio totalmente inédito, no solo en Lanzarote, en Canarias, y yo me aventuro en muchísimas partes de España, es decir, fue un centro realmente pionero que marca y que va a condicionar no solo que en Lanzarote podamos recepcionar, como he dicho, el arte contemporáneo, sino sobre todo, y eso es lo importante, motivar e incentivar que los lanzaroteños y las lanzaroteñas nos lancemos a hacer actividad cultural y seamos referente ya en los años 80, ya Lanzarote empieza a ser ya referente en el ámbito de las artes plásticas, visuales, musicales y escénicas. Lo que pasa que ahora, ¿cómo crees que está el almacén? ¿Es eso lo que se quiere? ¿Se está logrando eso? Me refiero, por ejemplo, la figura de César hacía de imán, porque él por sus propias relaciones traía gente de mucho calado. Sí. ¿Se puede llegar a traer a esa gente? ¿Se está haciendo? Es complicado. César era único y su vitalismo y su creatividad y su capacidad de convencer y de ilusionar es única. Es decir, eso es prácticamente muy complicado volverlo a repetir. Nosotros lo que intentamos es que el tejido cultural, es decir, que la escena artística de Lanzarote esté viva. Entonces hay que hacer un ejercicio de incorporar a las nuevas generaciones, a los artistas emergentes, atendiendo también a los artistas que ya no son tan emergentes, que tienen una carrera más o menos media, y sin olvidarnos de los artistas que también nos precedieron, es decir, los artistas que a lo mejor empezaron estando en el almacén, ¿no? Los Ildefonso. Sí, Ildefonso, Gopar, Talló, Rufina, es decir, hay artistas que por así decirlo, que tienen alguna vinculación inicial con el almacén y que, por así decirlo, ahora ya son consolidados y ya tienen una trayectoria. Entonces, nuestra función en este momento es servir de escaparate o de centro de encuentro de toda esta sinergia. Es muy complicado, súper complicado, pero bueno, se intenta y por lo menos está vivo y tenemos siempre exposiciones y hay siempre actividades y estamos al pie del cañón, siendo un edificio complicadísimo, porque es un edificio, es una casa del siglo XIX que la intervino con César, barreras por todos lados, ¿no? Barreras, espacios muy pequeños, complicación en el acceso y además que no siempre se adecua a las necesidades artísticas que los creadores tienen. Por ejemplo, obras de gran formato, por ejemplo, la que tuvimos el verano pasado con Carlos Matallana, con La Sueca, que eran unos cuadros inmensos, que medían muchísimos metros. Era muy complicado montarlos allí porque no tenemos ese espacio. Es decir, no somos unas salas como las puede tener, por ejemplo, el CAN, el TEA o la Regenta en Gran Canaria, en Tenerife. Nosotros tenemos un espacio mucho más limitado. ¿Y los jóvenes, cómo lo ves? Ya hemos hablado, pero están empujando, hay gente interesante, gente joven. Nosotros tenemos una cantera de gente muy creativa y con mucho talento. Y nos nutrimos de la Escuela Pancho Lasso, que es cantera de jóvenes artistas, pero también de los alumnos que están vinculados a las facultades de Bellas Artes, a las escuelas de diseño de Gran Canaria y de Tenerife, y sobre todo también los que se encuentran fuera.
Entonces, toda esa amalgama, todo ese tejido de nuevos creadores a los que les falta, como antes comentaba, la profesionalización, es decir, que den el salto a ser buenos profesionales en su sector, pues hace que nosotros estemos tirando de ellos, pero ellos también tienen que luchar por conseguir ser unos buenos profesionales. Pero sí, Lanzarote afortunadamente tiene muchísimo talento, y de verdad que yo me sorprendo de la cantidad de cosas que se hacen y que generalmente aquí en Lanzarote no son tan conocidos, pero que a veces son más conocidos fuera que dentro, ¿no? Sí. Por ejemplo, el artista que ahora mismo expone, Daniel Jordán, es más conocido en el circuito nacional y en el circuito canario que en Lanzarote. Ahora, precisamente, al tener esta exposición con carácter individual, que se complementa con otra que casualmente tiene en el MIAC, Daniel Jordán ahora ya es más conocido, pero le costó. La verdad que sí. Bueno, y ya de los consolidados, por ejemplo, yo no sabía la trayectoria y fue en el Almacén, Carmela García, sí. Que luego dice, no, una mujer una lanzaroteña que has puesto en el MoMA, ¿no? Y la verdad MoMA, sí. Que luego tú ves, empiezas a navegar un poco por internet y empiezas a ver dónde en Madrid, en todo tal, y la verdad que luego Lanzarote, para los pequeñitos, da... Sí. Hombre, eso se lo debemos a César, evidentemente. Sí. Esa generación sí que arrastra de ahí. Sí. Esa, por ejemplo, de la que hablas, Carmela García, que se vincula también con artistas como Paco Delgado, el escenógrafo, gente como... como Rosana, Pedro Paz, es decir, como Pedro Paz y demás, surgen o tienen alguna vinculación con el Almacén, pero sobre todo con esa efervescencia, con ese tejido que César Manrique supo crear cuando pone en marcha el Almacén. Yo recuerdo los años finales de los 80, principios de los 90, que el Almacén era un hervidero. Yo recuerdo Pedro Paz en el Almacén, Pedro Almodóvar en el Almacén. Sí. Que venía a pasar los carnavales aquí. Es decir, sí, que todavía no era tan conocido. Y no era conocido, era amigo de César y demás, y que venía a Lanzarote, porque Lanzarote llegó hasta a tener un vínculo, como digo yo, a la misma hora de lo que estaba ocurriendo en Madrid. Sí, tenía una movida paralela, casi parecía sí. De Además, tamaño, claro. Obviamente a escala local, evidentemente. Y yo lo recuerdo muchísimo. Además, es que se daban cosas como muy curiosas, ¿no? Yo recuerdo el primer grupo femenino de rock canario es Conejero. Sí, Besos y Rasguños. Sí, Besos y Rasguños, con Gelly. Con mi prima María. Sí, exacto. Sí. Y entonces, y eso ocurre aquí por una razón obvia, y es que había una impronta ya generada después del año 74, que es cuando se inaugura el Almacén, que crea, por así decirlo, un tejido especial y un caldo de cultivo muy especial que hace que ese tipo de cosas cristalizaran, ¿no? Éramos muy modernos. Yo recuerdo cuando yo fui a estudiar a Tenerife, la gente de Tenerife y de otras islas, cuando coincidíamos, tenían una percepción de Lanzarote como que éramos muy modernos. Sí, esa era la impronta de César, yo creo que era, y el Almacén, el papel importante que juega. Pues Pepe, no hemos ido de tiempo. Ha sido un placer y que tenga mucho recorrido también esta antropología de un asesinato, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ya han escuchado, hemos acabado hablando con Pepe del Almacén, del importante papel que ha jugado en la historia y ahora mismo también dentro de la cultura de Lanzarote, pero sobre todo aquí venía él a hablar de su libro, que en este caso era de su obra, no de su libro, sino de su exposición Antropología de un asesinato, ¿no? De ese ambiente que ha querido crear, ¿no? Con esas pinturas, collages, ¿no? Y con distintos objetos, y la verdad que parece algo más que seductor. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.